Las risas eran algo que resonaba en el lugar, unas las cuales por la entonación que se marcaba denotaban la alegría que sentía la persona o ser que las emitía. Viéndose así en un largo pasillo como iban dos niños, uno más pequeño que el otro corriendo de algo tras ellos, pero que lo que más llamó la atención de esos dos es que el color de cabello que llevaban era idéntico. Algo a lo cual ambos les divertía estar huyendo, mientras que a sus espaldas a unos metros más atrás el largo cabello rojo era lo que más se notaba. Notando cómo rápidamente con sus brazos al par de pequeños atrapó haciendo unas pequeñas bromas a ambos pasando un feliz momento, mientras que a la lejanía una cabellera de tono marrón era lo que más llamaba la atención. Viendo como una mujer de enorme figura yacía sentada en un mueble, mientras que sus expresiones denotaban algo de felicidad ante la escena que sus orbes violetas lograban visualizar, mientras que frente a ella un juego de té podía reposar. Solo viendo cómo después de haberse reído un poco solo notó cómo esa persona se acercaba a ella con ambos niños en brazos a su dirección, mientras que los infantes seguían molestando a esa persona. Este solo le seguía el juego. Por lo que veo, hoy estás de buen humor, dime a qué se debe la buena actitud. Preguntó la mujer con un tono algo alegre y sonriente mientras posaba su mirada en dicha persona, la cual lentamente solo bajó a los pequeños. Bueno niños, ya fue suficiente para mí. Vayan a jugar a otro lado. Y respondiendo a tu pregunta, no es nada en especial, simplemente amanecí de buenas creo. Respondió la persona frente a ella quien asiento tomaba mientras hablaba, a su vez vio como esa mujer una taza de té le alcanzó. Entiendo, eso suena increíble. Quiero decir, normalmente solías estar malhumorado pero hoy estás alegre, eso es un buen indicio. Te agradezco mucho el cumplido, pero la verdad. Podría decirse que... Señor Seulticus, disculpe la intromisión entre usted y la señora Benelana, pero hemos recibido un informe que tenemos visitas y que lo están citando de manera urgente en su oficina. Fueron las palabras que resonantes se hicieron en la habitación, unas las cuales las palabras de la bella dama pudieron interrumpir, posando ambos su mirada en cómo uno de sus guardias se acercaba, rápidamente informando de la situación. Algo que desconcertada era la mente que ambos seres se podían mostrar, pues ninguno entendía el por qué el repentino aviso sobre unas visitas le habían llegado, pues no esperaban a nadie en ese momento, solo provocando que efectivamente el sujeto de rojo cabello asistiera ante el llamado. ¿De verdad era necesario que me pasaras trayendo para esta visita tuya? Sabes perfectamente que ya te dije lo que sabía sobre esto, ¿no? Fueron las palabras que entonadas con duda se habían hecho presentes, viéndose como esta persona permanecía sentada en un pequeño mueble mientras decía lo que pensaba, solo posando su atención en la otra persona frente a él, la cual se mantenía observando por una de las ventanas de la habitación. Entiendo tu punto, pero los necesito a ambos aquí, ya que tal parece hay algo que no les quedó claro, y es algo a lo que quiero arreglar, ya que excluyendo lo que ocurrió hay algo externo a ello que quiero arreglar. Pero entonces, ¿por qué me has traído, cuando en tu presencia después de que llegarás molesto a mi despacho me encargue del responsable por parte de mi raza, por lo que yo no tengo nada que hacer aquí? Respondió la persona, la cual permanecía aún sentada sobre uno de los muebles únicamente viendo la espalda del otro ser frente suyo. Sí tengo entendido a lo que te refieres, pero... Disculpen la tardanza, de haber sabido que eran ustedes me habría apresurado en venir a atenderles, espero me entiendan. Expresó una voz que resonaba medianamente alegre mientras que la persona que era dueña de dicha voz iba ingresando en la habitación, interrumpiendo las palabras de la anterior persona, está solo se podía permitir el silencio. No tienes por qué preocuparte, apenas acabamos de llegar, aunque en realidad yo solo estoy aquí en contra de mi voluntad. Entiendo, entonces igual espero puedan perdonarme. Por cierto, Azazel, ¿podrías dejar de estar sentado sobre mi escritorio? Pidió el ser recién llegado al otro individuo, el cual sin más reprimenda se limitó a obedecer sentándose en otro sitio, mientras observaba cómo el pelirrojo tomaba asiento. Bien, entonces, díganme ambos, ¿cuál es el motivo de tan agradable visita? Preguntó él mientras asiento tomaba, colocando sus brazos sobre el escritorio frente suyo, mientras daba una sonrisa. Sabes perfectamente a lo que hemos venido,
Ya lo hablé con Azazel hace un rato, pero ahora quiero preguntarte una cosa. Expresó la persona de rubio cabello posando su fría mirada en la persona tras el escritorio, acercándose lentamente mientras lo decía quedando de pie a solo unos pocos metros. A ver, ¿podrías explicarme a qué te refieres? Que básicamente no entiendo a dónde quieres llegar con esa pregunta. Quizás esta fotografía te diga lo que quiero saber. Mencionó sacando de uno de sus bolsillos dentro del traje para sacar un pequeño cuadro de papel que suavemente él dejó sobre el escritorio donde una estructura en su mayoría era de un color negro. Además de muy destruida. Sigo sin entender qué quieres saber. Además, ¿por qué me muestras una fotografía de una casa en ruinas que parece haber sido calcinada? Más bien eso debería preguntarte, ya que solo quedas tú, y si Azazel no fue entonces dime la verdad porque sé que mientes. Deja de señalarme con el maco, si te digo que no sé nada es porque es la verdad. Reclamó el pelirrojo quien con su mano apartó la del personaje frente a él, en un tono molesto por la acusación. A lo que Mako se refiere Celticus. Es que el día o mejor dicho la noche de hace 3 días la casa donde estaba la familia que habíamos acordado vigilar por tu paranoia de que el niño ocultaba un poder desconocido. Esa la mañana del día siguiente se reveló que dicho hogar fue incinerado. Y que la causa que le diagnosticaron el inicio del incendio fue un deteriorado en las tuberías, entre ellas las de un gas inflamable. Contó el individuo Azazel, tomando la palabra mientras mantenía su postura despreocupante en todo momento, pues si bien a sus ojos en ocasiones era divertido ver discutir a las actuales máximas autoridades de las respectivas facciones. En ese momento su humor no era el mejor como para que disfrutara el espectáculo, solo queriendo terminar todo lo más rápido posible. Ajá, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Si fue simplemente una fuga de gas entonces ¿por qué vienen a contármelo como si me interesara lo que sucediera en el mundo humano? Respondió Celticus recuperando su compostura, tomando una vez más su asiento mientras se acomodaba el traje con una expresión de molestia en su rostro. ¿Todavía piensas negarte? ¿Pero qué voy a negar? Si te estoy diciendo que no sé nada, entonces no sé nada. Mira Celticus. Será mejor que confieses de una vez. Créeme, cuando él se propone algo, no logrará sacarlo de su pensamiento. Así que mejor confiesa que rompiste el acuerdo de 0 atentados contra la familia son antes de tomar el veredicto final. Expresó Michael en molestia mientras golpeó la madera del escritorio. Ya fue suficiente. ¿Saben lo humillante y descortés es que una familia entera muera y que vengan acá como si nada a acusarme de algo que no tengo conocimiento ni siquiera contacto cercano? Recriminó en defensa suya mientras encaró al ángel frente suyo en una disputa a la cual Azazel interfirió separando a los dos, pues lo menos que quería es que una riña comenzara. Ya estuvo, ¿no? Michael, tienes que calmarte, y tu rey demonio. Será mejor que digas la verdad, ya que antes de venir interrogamos a mi soldado asignado a esta misión, y después de una charla confesó que él cometió el atentado. Ajá, y si él fue el responsable entonces ¿por qué vienen conmigo? Pues entonces déjame terminar. El asunto es que después nos reveló que después de acabar con el soldado asignado de Mako por interponerse en el plan, acabaron con la familia del mocoso. ¿A qué te refieres con acabaron? A que al momento que lo hicimos confesar reveló que tu soldado fue el iniciante en el suceso que acabó como resultante en la muerte de un ángel y una familia. Eran las palabras que cada uno podía intercambiar, dejando verse toda una mezcla de emociones que cada uno sabía transmitir, mientras que la molestia era algo que en las expresiones de todos eran. Diable, en el interior las emociones eran contrarias unas de otras. Mientras que Michael y Celticus se mostraban algo desconformes con el trato que el otro les daba, Azazel estaba en medio de ambos queriendo solucionar todo de buena manera, pues no necesitaba más problemas de los que ya tenía con cierto chico. Y bien, entonces dinos, ¿aún sigues sin entenderlo o necesitas que te lo explique con manzanas y peras? Ya entendí, y déjame decirte que haré lo necesario para asegurarme que ese demonio haga responsable sobre sus acciones. Además quiero saber algo. ¿Por qué te molestas tanto por una familia ya fallecida? Aun cuando miles de familias pasan lo mismo por el mundo. ¿Por qué?
Porque prácticamente asesinaron a uno de mis hombres en mi territorio, desobedeciendo el acuerdo que teníamos entre nosotros y que violaron muchas de las normas que teníamos vigentes hasta el día que el tratado fuese llevado a cabo. Sí, ya entendí. Ahora será mejor que me sueltes, porque me arruinas el traje. Y si eso fue todo lo que venían a hablar conmigo, entonces será mejor que se retiren porque tengo mucho trabajo que hacer. Confesó el demonio de sangre pura mientras que con una de sus manos se quitaba lentamente la que el ángel tenía sobre él, intercambiando unas miradas frías entre ambos que mostraban una desconformidad cada uno. Vamos, Mako, tenemos que irnos. Propuso Azazel mientras tocó el hombro de su ex compañero, el cual no manifestó una sola palabra. Bien, entonces, si eso fue todo, nos vemos. Por cierto, espero que esa familia completa haya sido lo suficientemente buena para que se ganen la entrada al paraíso, dijo el demonio mientras veía cómo las personas que le habían ido a ver se marchaban silencio, hasta que al término de sus palabras, el ángel frenó en seco dándose media vuelta. Tú tranquilo, los padres del chico sí entraron, pero no el niño, ya que uno de los requisitos es estar muerto. Expresó el ángel, que después de decir sus palabras, salir de la habitación dejando al demonio, quien después de escuchar las últimas palabras del ángel quiso preguntar a qué se refería, pero sería demasiado tarde, pues antes de poder preguntar, solo vio cómo ambos entes desaparecieron de su vista dejándole completamente solo. Una acción que molestó de sobremanera al demonio, pues no se esperaba dicha respuesta. Además, una pregunta era la que él se podía hacer, y era el sobre a qué se refería Mako cuando dijo que uno de los requisitos para poder entrar al cielo era estar muerto. Una duda que a su ser se le había sido dada, entrando en él una molestia que enardecía, pues de ser cierto entonces debería tomar medidas rápidas. En otro lugar. ¿Y bien? ¿Ya obtuviste lo que querías con todo esto? Era la pregunta que entonaba Azazel con algo de desconcierto marcado tanto en su rostro como voz. Viendo cómo aparecían en una oficina cuyo color café predominaba el lugar. Sí. Obtuve lo que quería saber. Pero la verdad es que trató que las cosas vayan bien siempre, pero simplemente hay cosas que escapan de mis manos, entre ellas las elecciones que otros toman. Sí, ni que lo menciones. Por cierto, ¿a qué te referiste con que uno de los requisitos es estar muerto? Ah, eso. Nada en especial, es solo que justo cuando estaba haciendo papeleo me di cuenta que habían dos nombres que se me hacían familiar, pero no esperé que fuesen ellos hasta que me llegó la información y supe de quiénes se trataban. Respondió Mako mientras veía cómo Azazel se apoyaba contra una de las paredes contando lo que sabía. ¿Entonces quieres decir que efectivamente, el niño está vivo en alguna parte? Dijo el ángel mientras tocaba su mentón con una de sus manos, fijando su mirada en su viejo amigo. Pero entonces, ¿por qué fue todo este drama en primer lugar si el mocoso sigue vivo? ¿Por qué entonces no lo comentaste antes? ¿De verdad no lo entiendes? Si le comentaba esto a él, las cosas no mejorarían. Solo piénsalo, que si llega a saber con exactitud la ubicación de donde se encuentra habrán problemas. Ya que tú y yo sabemos que para un demonio no hay nada peor que sentir que su orgullo se hizo pedazos. Ya entiendo, entonces me dices que si bien no sabemos con exactitud lo que es ese crío o lo que posee, el solo hecho que noqueara al futuro Mao del inframundo ya sería suficiente motivo de herir orgullo. Pero entonces, ¿cómo sabes que está vivo y en dónde se encuentra? Eso es algo que no te podré revelar hasta que me llegue a encargar de unos asuntos complejos que tengo. Además, algo que no me ayuda demasiado es que su nueva ubicación es territorio de demonios. Algo que está fuera de la jurisdicción. Ya veo, pues qué mal entonces por tu suerte. Tal parece la suerte de un ángel tiene caducidad. Créeme que si estuviera en mi territorio no tendrías problemas, pero al estar en territorio demoníaco la tienes algo complicada, ya que dudo mucho que te den autorización de llevarte a alguien que está en su territorio sin permiso, o que la persona lo haga por voluntad propia. Tienes razón. Pero espero que esto quede entre nosotros. Ahí quiero que estés atento a todo, ya que hay algo que no me termina de cuadrar en todo, así que espero que tú por los viejos tiempos no dejes que comentan alguna locura los de tu facción. Tranquilo, viejo, no tienes por qué preocuparte.
Ni que tuviera en mis filas a un lunático con los tornillos sueltos creando bajo mis narices un plan malévolo que se base en crear la antigua guerra de facciones. Si tienes razón, supongo. Eran los comentarios que ambos seres se intercambiaban, mostrando una química tenue que demostraba que a pesar de pertenecer a bandos distintos, los años de compañerismo que compartieron en el pasado eran algo que perdurarían para siempre, pues ambos, tanto Azazel como Mako, podrían tener sus diferencias, pero al final del día ambos son hermanos. Teniendo una ligera charla que entre bromas ambos se la pasaban bien sin preocupaciones, teniendo así que Mako irse a los pocos minutos, pues un llamado era el que había recibido, teniendo el que marcharse dejando a Azazel solo, el cual solo brindó mientras vio a su camarada cómo se marchaba. Pero que sin que nadie supiera nada, lo que decían había sido tomado por una entidad que, ignorantes de su presencia, había escuchado lo que querían hacer. En otro lugar. Los meses habían sido transcurridos con normalidad, pasando día a día todo tranquilo sin preocupaciones para alguien en especial. Alguien que al inicio la había pasado en negación la mayor parte de su tiempo reciente, pero que conforme el tiempo pasó, dichas emociones se habían ido apagando poco a poco. Nada más viendo como en la actualidad en una oscura habitación, cuya única luz venía de la ventana que frente a él llegaba a permanecer, nada más estando él sentado frente a un escritorio frente a dicha ventana. Él permanecía, con una mirada algo apagada. Él se encontraba mientras que un suave y ligero movimiento era los que sus manos ejecutaban, pues bajo sus ojos una hoja de papel era lo que tenía, mientras que en su mano el lápiz era quien iba manchando con sus líneas la blanca hoja. Si vienes a tratar de hacerme que salga a jugar contigo, será mejor que te vayas porque no estoy de humor. Fueron las frías y secas palabras que el pequeño chico entonó, en un tono apagado de voz. Él las mencionó sin siquiera preguntar o voltearse, en un aparente dicho al aire parecía ser, pero que a los pocos segundos una voz más le respondió. Oye, ¿cómo es que sabes que estoy tras tu puerta sin siquiera tratar de abrirla? ¿Acaso es magia? ¿Puedes enseñarme a hacerlo? Fue la respuesta que él recibió, escuchando cómo la voz dejaba escuchar un tono bastante alegre al otro lado de la puerta que al exterior de esa habitación llegaba a conectar, viéndose como dicha puerta era abierta lentamente. No es magia, es solo que cuando caminas haces ruido debido al suelo de madera, además. Porque por alguna razón siento las presencias de las personas a mi alrededor. Respondió el chico mientras bajaba la voz lentamente hasta que llegó un punto en el cual las últimas palabras ya no fueron alcanzadas a ser escuchadas. Vale, entonces no indagaré más. Por cierto, el motivo de mi visita es que, ya te dije que no me interesa nada lo que me propongas, mejor vete a resolver tus asuntos y déjame solo. Oye, eso es grosero, yo solo venía a pedirte ayuda con una tarea algo complicada. Dijo ella mientras que tras su espalda sacó un libro mostrando una página exacta donde se encontraba aparentemente el dichoso problema. ¿Y por qué tengo que resolverlo yo o ayudarte? ¿No puede tu abuela? Bueno, créeme que lo intente, pero ella dice que no entiende o recuerda mucho de cómo se hace esto, por lo que pensé que podría venir a pedirte ayuda, ya que mi abuela me dijo que eres un año mayor que yo. Por lo que en teoría deberías ya saber cómo resolver esto. Dijo la chica, cuyo cabello blanco se meneaba suavemente con cada movimiento que ella hacía, acercándose lentamente a un lado del chico. Ella iba ingresando, mientras que con el libro reposando en sus manos ella iba tratando de convencer a su compañero de casa. ¿Y qué si lo soy? La verdad, ahora es imposible que retome mi ciclo escolar, ya solo faltan 2 meses para que acabe y ya he faltado 5. Por lo que será mejor que me dejes solo y aprendas a resolver tus problemas sola, ya. Que solo así lograrás progresar, yo estoy muy ocupado. Oye, eso es grosero, solo necesito tu ayuda con un ejercicio y te dejo tranquilo. ¿Ayúdame quieres? Además dices que estás ocupado, pero siempre que vengo a hablar contigo siempre estás dibujando cosas sin sentido. Dime qué son específicamente. Nada en especial, solo cosas que llegó a soñar de vez en cuando, unos extraños sueños que parecen como si fuesen de otra persona. Así que si eso era todo, mejor vete, que no quiero seguir perdiendo tiempo. Pidió el chico, que sin importar nada, su mirada nunca había sido desviada de su dibujo frente a él, solo respondiendo a todo sin siquiera ver de reojo a la otra persona a su lado. Pero necesito tu ayuda,
Si no termino mi tarea entonces mi abuela no me dejará jugar con ella un juego de mesa, así que anda ayúdame aquí. Expresó ella con un tono suplicante hacia el pequeño frente a ella, dejando salir una mirada que denotaba su tristeza por lo sucedido, pero que ni bien pudo ella expresarse bien, solo sintió como de un fuerte y rápido movimiento, el libro que reposaba en sus manos fue arrebatado sin avisar. Ya déjame tranquilo de una vez. Yo no te ando fastidiando a ti como para que vengas a hacerlo conmigo. Si tanto quieres saber cómo resolver los ejercicios, entonces estudia y aprende todo lo que puedas. No esperes a que alguien más te lo solucione y déjame solo ya que Nao, tú no tienes idea por lo que pasó. Fue el reclamo que el pequeño chico expresó, desencadenando en una rabieta. Solo apretó el bolígrafo fuertemente que lo rompió, pero que no conforme con eso, con su otra mano solo golpeó el libro que en las manos de Nao se encontraba, arrebatándole dicho libro que fue a golpear contra el suelo, mientras que ella inerte y con sorpresa y algo de miedo no podía creer lo que había sucedido. ¿Pero cuál es tu problema? Yo solo quería que me ayudaras en algo simple. Dime, ¿qué tanto te costaba solo decirme la respuesta? ¿Qué crees que diría tu madre por tal acción? Respondió ella con molestias, respondiendo al reclamo que Goku le había propinado, pero que ella sola terminó bruscamente sus palabras, pues se estaba dando cuenta lo que estaba por decir, pero que a pesar de que su voz fue silenciada, ella solo veía como el niño frente a ella bajo la mirada. Oye, Goku. No fue mi intención, discúlpame, no quise decir. Será mejor que te vayas, puede que ella no esté ahora, pero le prometí que seguiría esforzándome para ser un buen estudiante y tener un buen futuro, así que vete antes de que no tenga más fuerza de voluntad para mantener en pie dicha promesa. Dijo Goku con algo de tristeza, pero a su vez una seriedad que su voz tenía, regresando a su posición habitual, comenzando una vez más a tomar dicho bolígrafo, el cual había sido roto, arrojándolo a un cesto de basura cerca suyo. Mientras que Nao, al ver tal acción, solo retrocedió ligeramente, pues nunca había visto que Goku en verdad se molestará de esa forma. Solo con su acción ella continuó, retrocediendo lentamente, mientras que sus ojos, que eran de un tono igual al mismo cielo, dejaban entrever una ganas de llorar, pero que a la vez no podía expresar. Como si ella quisiera el contener dicho llanto para no expresarlo en ese momento. Lo lamento mucho por hacerte recordar eso, es solo que mejor me voy. Dijo ella, no recibiendo respuesta, solo tomando rumbo hacia la puerta, donde ella se detuvo ligeramente, solo viendo a sus espaldas una última vez antes de salir. Pero antes de irme, quiero que sepas que, a diferencia de lo que piensas, sí sé perfectamente cómo te sientes. Si algún día logras cambiar y no ser tan grosero, te darás cuenta que no eres el único que pasa o pasó por un momento similar. Expresó ella una vez más, diciendo lo que en ese momento ella logró pensar, pero que una vez más la respuesta no había logrado llegar, solo retirándose así. En ese momento ella cerró la puerta, dejando a ese niño en la habitación, solo tomando otro camino para bajar unas escaleras, alejándose lo más posible de esa puerta. Mientras que dentro de la habitación, un Goku cuya mirada era ligeramente cubierta por su cabello permanecía en un silencio. Con una de sus manos solo tomó el bolígrafo que momentos antes había roto, arrojándolo a un cesto cerca suyo para tomar uno nuevo. En un silencio que era agobiante para cualquiera, pero que para él la importancia ni le daba, pues aun si él no podía ni siquiera una palabra manifestar, en su interior cada segundo el arrepentimiento y tristeza era lo que a su ser gobernaban sin parar. Pues aunque su actitud y expresión desde fuera pareciesen normales y algo molesta, por dentro el interminable cesar del ruido de cosas quemándose, unos gritos de dolor, las risas de algo que él desconocía, y la imagen de esa persona que lo era todo para él ahí en el suelo, eran cosas que a su joven mente trastornaban. Pues el simple pensamiento que su cabeza rondaba sobre que por su culpa su madre no pudo haberse salvado le carcomía por dentro, pues si él no hubiese llenado ese espacio de libros, muy posiblemente su madre quizás habría tenido espacio. Pues ahora él entendía que el tiempo en esa noche fue muy escaso, lo que provocó que chica esa decisión tomará solo encerrando al pequeño Goku en solitario, pues aun si hubiesen tenido tiempo para
sacar los libros que llenaban ese espacio, muy posiblemente les habrían encontrado. Mamá. Donde quiera que estés con papá. Espero me perdonen por haber sido un tonto al llenar ese escondite con basura. Ya que de no haberlo hecho, mamá. Pensó Goku entre sollozos era lo que sus labios dejaban escuchar, entre el silencio de esa habitación en soledad podía estar, recordando a detalle cómo su madre le escondía en ese oscuro lugar, para poco después escuchar una voz que parecía haberla encontrado para después por fuertes gritos provenientes del otro lado de esa pared, gritos que él sabía a quién pertenecían pero que el miedo en ese entonces lo tenía tan devorado que cuando él quiso sus palabras gritar y a su madre ayudar, las fuerzas tanto de su cuerpo como palabras caso omiso llegaron a ejecutar. No teniendo más remedio que oír como una y otra vez esa fuerte voz le exigía a su madre que le dijera dónde estaba él, pero que siempre ella se negaba, solo siendo así que una vez más otro grito fuese emergido, siendo algo que sucedió en pocos segundos, unos segundos que para Goku fueron horas. Donde finalmente después de sentir como una energía se iba y se reunía con otras, el sentir como otras dos se desvanecían le rompía, pues era la primera vez que sentido algo así, pero que no fue hasta que una fuerte sacudida azotó la estructura que ahí finalmente el chico había podido salir. Solo siendo lo primero que vería fue como su hogar estaba siendo incinerado por las abrasadoras llamas del fuego, pero algo que le rompió más fue ver el cuerpo de su madre tirado en el frío suelo, bajo un charco de líquido rojo. Tratando él desesperadamente de despertarla, él la había sacudido a la vez que gritaba su nombre una y otra vez sin éxito alguno. Solo abrazando entre lágrimas impotente ese frío cuerpo sin vida. Un cuerpo que hace pocos minutos él llamaba a su madre ahora no volvería a siquiera abrazarle, solo estando ahí llorando sin parar hasta que un fuerte golpe le hicieron perder la conciencia. Mamá. Papá. Los extraño, por favor, vuelvan conmigo aunque sea 5 minutos. En verdad los necesito, no importa cuánto pase, que haga, que beba, cuánto duerma, sus voces, sus gritos, sus últimas palabras y las risas de esas personas son lo único que me atormenta día y noche sin parar. Mami, por favor ayúdame. Eran las palabras entre lágrimas que un pequeño Goku podía expresar, viendo cómo éste estaba en el suelo de la habitación mientras golpeaba su frente contra el suelo mientras expresaba cada una de sus palabras, en un tono que denotaba su arrepentimiento por estar vivo, solo pudiendo llorar por lo sucedido. Siendo todo así que a pesar que sabía que sus padres no volverían ni siquiera a desearle un buenos días, aún así él seguía pidiendo ese deseo, esperando ingenuamente que se cumpliera. Solo llevando sus manos a su cabeza seguía con su frente pegada al suelo, solo volviéndose un poco loco por lo sucedido, pues si bien podía controlar en ocasiones sus emociones para aparentar la calma, solo necesitaba de un detonante pequeño como unas palabras para hacer que su voluntad se desquebrajara rompiendo esa máscara que tanto esfuerzo le daba mantener. ¿Juguemos a las escondidas, te parece? Bien, entonces escóndete aquí, escóndete aquí en alguna parte, y por cierto Goku. No importa que oigas, que sientas o veas, pase lo que pase, no salgas de tu escondite hasta que alguien te encuentre, ¿entendido? Bien, entonces me alegra oír que entiendes, entonces mira, si en dado caso ganas el juego pero ya no estoy yo o tu padre los que te encuentren, entonces prométeme que seguirás adelante con tus estudios y que serás una buena persona, una que ayude a los demás y que haga que el mundo sea mejor. Dime, ¿me lo prometes? Eran las palabras que en su cabeza rondaban sin parar una y otra vez, unas las cuales hicieron que el chico solo se pusiera en posición fetal, mientras lloraba todo lo sucedido, pues no importa lo que hiciera, las marcas no se borrarían. Girando sobre el suelo, quiso ocultarse bajo la cama de la habitación en la cual él permanecía, pero que al girarse para meterse debajo de dicha cama, sus ojos solo se postraron en el libro ahora frente a él. Un libro el cual él reconoció sin problemas, pues sabía que se trataba del libro que momentos antes había tirado de las manos de la chica albina, algo con lo cual con algo de dudas tomó. Sentándose en el suelo mientras sus llantos y penas se desvanecían lentamente mientras su atención era dirigida a otra cosa. En otra habitación ella se encontraba, abrazando sus rodillas, ella en un silencio profundo permanecía, pues en su mente algunas cosas pasaban,
solo escondiendo su mirada, no queriendo ver nada más que la oscuridad que sus ojos cerrados le daban. Pues ella, después de salir de la habitación donde Goku se encontraba, el recuerdo de que su libro ahí había quedado le había llegado, algo que le entristecía, pues no quería entrar una vez más a ese cuarto, pero por otro lado ella necesitaba ese libro para terminar sus tareas. «Oye, Nao, ¿qué te sucede? ¿Por qué la cara larga?», preguntó una voz que transmitía una tranquilidad al escucharla, pero que a su vez una gran preocupación mientras asiento tomaba ella junto a la pequeña chica, quien no respondió ante esa pregunta. «Vamos, Nao, dime qué te sucede. ¿Acaso te sucedió algo malo, o dime por qué de un momento a otro pareces deprimida?», preguntó la mujer, quien junto a la chica permanecía, acariciando suavemente el cabello albino que su nieta poseía. Un tono de cabello que la chica llevaba, pero que no parecía mucho importarle, solo estando ambas en un silencio que pocos segundos había de durar, hasta que dicho silencio en un momento se había que fracturar. «Lo que sucede, abuela, es que dejé mi libro con mi tarea pendiente por accidente en la habitación de ese niño grosero, y no quiero ir a pedirlo porque no quiero hablar con él después de cómo me trató», expresó la pequeña niña mientras seguía sin revelar su mirada, siguiendo en la misma posición, solo sintiendo como la mano de su abuela, quien permanecía junto a ella, acariciaba suavemente su cabeza. «Bien, entonces eso explica el por qué está así, pero dime, ¿qué hacías en la habitación del joven Goku?». «Nada en particular, solo que quise pedirle que me ayudara con mi tarea pendiente, pero fue muy grosero conmigo, ya que solo me gritó y me tiró el libro de mis manos, y ahora dicho libro quedó en su habitación y no quiero ir a hablar con él». «Entiendo. Pero entonces, ¿por qué no dejas eso para mañana? Quizás el jovencito pueda amanecer de buenas y puedas hablar con él». «No tiene caso, abuela, he tratado los últimos meses como me dijiste de tratar de llevarme bien con él para que sonriera, ya que me dijiste que él era una buena persona, pero ahora solo me di cuenta que es un completo tonto». «Vale, entonces no te obligaré a hablar más del tema. Pero dime, ¿qué tiene ese libro de importante?». «Nada en especial, es solo que hoy es noche de juegos y tú lo sabes, abuela, y conoces la regla que me dijiste de que hasta que no terminara mi tarea no jugaríamos juntas». «Pero Nao». «Bien, mira, hagamos un trato, cenamos y cuando le lleves su comida al joven Goku le pido tu libro. Si contigo no quiere hablar, pues conmigo sí lo tendrá que hacer, quiera o no», reveló la mujer, quien con una sonrisa se puso de pie nuevamente mientras daba una risita, mientras veía cómo su nieta finalmente levantaba la mirada para solo darle una afirmación con un leve y suave movimiento de cabeza le dio. «Está bien, abuela, confío en ti. Solo espero que ese niño no te grite. De verdad que no puedo creer cómo sus padres podían soportar a un niño así de grosero con todos», dijo la niña, solo apoyando su cabeza sobre sus rodillas mientras con sus brazos abrazaba sus piernas. La mirada de tristeza en ella era marcada, mientras que Mary, quien veía todo, nada más un suspiro fue lo que ella se limitó a dar. «Tampoco es que él fuese así todo el tiempo, quiero decir que también opino que lo que dijo e hizo estuvo bien, pero Nao, también tienes que entender que el joven Goku no fue así siempre, sino que simplemente es un niño que a corta edad vivió experiencias que ningún otro niño se atrevería a imaginar en su infancia. Y tú lo sabes mejor que nadie, así que sé que es mucho pedir esto, pero dale una oportunidad de conocerse, quizás tome tiempo, pero solo alguien que vio las cosas desde su punto de vista podrá ayudarle», contó Mary mientras sus palabras dejaban entonar una tristeza que a su ser aguardaba, pues el solo pensar en las palabras sobre lo sucedido hace tiempo en aquel hogar, sus nervios se alborotaban de solo pensar en ese trágico suceso, pues ella no se podía poner en los zapatos del pequeño ni lo que sentía, ya que desde que recuperó la conciencia ese día hasta la actualidad ella había sido testigo de incontables horas de llantos y lágrimas que él había derramado en el paso del tiempo. «Tranquila, abuela, trataré de hacer lo posible, pero si él no da la oportunidad, entonces no puedo ayudarlo». «Bien, entonces haré también lo posible para que suceda, ya que créeme cuando digo que si logramos que Goku recupere su sonrisa, entonces verás a lo que refiero». «Está bien, abuela, entonces dime, ¿qué hay de cenar?». «Eso lo verás pronto, nieta mía, solo espera, que es una sorpresa».
dijo la mujer de edad avanzada, quien solo guiñó el ojo a su nieta, la cual solo inclinó ligeramente su cabeza en manera de no entender a lo que se refería. Solo viendo cómo Mare se marchaba del lugar de donde Nao se encontraba, dejándola a ella sola en la sala del hogar, una Nao quien después de ver cómo su abuela se marchaba a ella solo bajo sus pies del sofá en el cual ella permanecía, poniéndose de pie. Supongo que puedo tratar una vez más, si mi abuela le tiene tanta confianza a ese niño. Entonces haré un último intento. Pensó Nao mientras tomaba rumbo a las escaleras de dicha estructura, mientras su madre, su abuela, la veía a la lejanía. Ella solo tomaba rumbo, pues si bien aún no le perdonaba del todo lo que le había hecho, al menos trataría de recuperar el libro que había dejado atrás. Subiendo así ella lentamente las escaleras, pero que apenas ella subió los primeros escalones, una voz resonó ahí junto con ella, una voz que reconoció bien a la perfección. Solo tengo 2 preguntas, si me las respondes bien entonces te entrego el libro con las respuestas de las últimas semanas resueltas. Fueron las palabras que Nao escuchó, mientras su mirada está puesta frente a ella. Ahí él permanecía, esa expresión muerta sin expresión alguna más allá de una simpleza y un tono de voz tan inexpresivo que asustaba. Ahí él permanecía, al tope de la escalera mientras mostraba el libro en una de sus manos. La oferta resonaba. Mientras que Nao, más que sorprenderle o prestar atención a lo que el chico decía, más bien lo que se preguntaba era solo una cosa. ¿Y qué te motivó a salir de tu habitación finalmente? Dime, ¿acaso quieres burlarte una vez más de mí y gritarme? Preguntó ella respondiéndole al chico frente suyo, el cual se encontraba a solo unos escalones por encima suyo, pero que a juzgar por el tono de voz en el que le habló, a ella algo no le cuadraba del todo, pero que solo vería como sin responderle a su duda. Goku solo había dado un suspiro para después bajar los escalones hasta llegar al mismo escalón al cual ella permanecía quieta. Yo solo te hice una pregunta. Ya que después de golpear mi cabeza contra el suelo y ver el libro me di cuenta de una cosa, y es que si lo que me decías sobre tu tarea era verdad, ya que si era cierto, me sorprende que en un grado escolar tan bajo ya enseñen ecuaciones relacionadas con elevaciones o también algunas otras que solo se verían en unos libros de preparatoria. Así que solo me dejó con una pregunta: o estoy tan desactualizado debido al encierro, o compraste específicamente un libro con problemas de este tamaño únicamente para probar tu inteligencia con él. ¿Objetivo de que te ayudará a propósito? Fue la respuesta y a la vez pregunta que Goku mencionó, una la cual a pesar de lo largo que fue se dio cuenta que algo de sentido él podía entender, pues él podría estar pasando por una crisis mental severa, pero que eso no quitaba que supiera conocer cosas que normalmente un niño de su edad no tomaría. Pues si de algo le había servido el estar rodeado de libros y haber tenido unos padres que le inculcaron desde temprana edad la lectura, tenía sus ventajas, pues tal parece que la respuesta que él dio había acertado, pues a diferencia de en otras ocasiones, en esta oportunidad respuesta el son no había obtenido. En su lugar solo veía como Nao ocultaba su mirada bajo el flequillo de su cabello albino. Bueno, si no quieres responder está bien, tampoco le diré a tu abuela sobre lo que hiciste, ya que me imagino que haces pasar un libro de educación avanzada como si lo estudiaras en tus clases diarias, por lo que no le comentaré que su nieta le miente en su rostro. Yo no le miento porque quiero, es solo que lo hago porque. Toma tu libro, te dejé unas notas ahí. También escuché lo que tu abuela te dijo sobre mí, así que ¿qué tal un acuerdo entre nosotros? Cada quien revelará el pasado del otro y apoyarnos en una forma de que tu abuela crea que nos llevamos bien. Propuso el son, quien entrega hacia del libro hacia la otra chica, quien sin decir nada, solo recibiendo el libro para así sostenerlo con una de sus manos. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué cambiaste de opinión de manera tan repentina e ilógica? Preguntó ella mientras escucho como el niño a su lado solo suspiro. Te he dicho que tengo una crisis extrema, el cambio de opinión es solo un efecto de ellas, pero si te preguntas el por qué lo hago, pues es simple y llanamente un motivo egoísta que tengo. Entonces, ¿qué es eso que dices querer? Pues fácil, regresar a la escuela, ya que después de pensarlo me di cuenta que si sigo deprimido y como estoy a cargo de tu abuela, si no presento mejoras emocionales entonces ella no me registrará el siguiente año, por lo que quiero arreglar eso aparentando que sí, ya que hice una promesa a mis padres y pienso cumplirla.
Ya si quieres ser parte de ello me da igual, pero ten en claro algo, cuando todo marche bien espero que me reveles quién eres ya que las palabras que dijiste sobre que entiendes a la perfección no. Que viví hace unos meses y eso despertó mi curiosidad. Reveló Goku quien sin más él solo siguió bajando las escaleras sin esperar una respuesta, mientras que Nao solo se quedaba quieta en un solo lugar pues muchas de las cosas que Goku le había mencionado no las entendía del todo, pero que algo sabía y era que Goku no podía estar tramando algo bueno pues si lo que le dijo era cierto, esos cambios de humor serían malos. Y si bien ella podía aceptar que Goku le fuese grosero con ella, pues no iba a dejar que hiciera lo mismo con su abuela.